todo lo que hay en una hoja de anotación es algo que... ¿Está entrando alguien? Vale. Es algo que tanto como jugador como entrenador nos puede ayudar. Luego al final haremos también una pequeña valoración de cómo nos ayuda y en qué cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la anotación, no? La anotación plasma todo lo que sucede durante la celebración de un partido, mientras que el umpire de un partido es el juez del encuentro, los anotadores y las anotadoras son los notarios del evento. Ellos cuentan y miran todo lo que sucede durante los partidos. Y gracias a esa anotación se consiguen los baremos con los que medir cada uno de los jugadores y jugadoras, ¿vale? Que es más o menos lo que estamos hablando. A veces, o yo considero a veces que no se toma muy en serio el papel de anotación y bueno, aquí en Valencia, desde que este tema lo cogió Ichi, yo creo que ha cambiado un montón, en donde podemos ver todos los jugadores podemos ver perfectamente qué hemos hecho y los entrenadores podemos disponer de información, sobre todo en las ligas seniors, que hasta ahora pues aquí en Valencia era algo que teníamos un poco olvidado. Entonces vamos a empezar por las de ataque. En principio, por lo que estuve hablando con algunos y algunos de vosotros, era lo que más nos interesaba, pero también tocaremos un poquito la defensa y un poquito el pitch, para que entendamos lo más básico. Si os interesa mucho, pues hay páginas de Sabermetrics en donde se amplía, aparte de toda esta información, mucha más, porque esto ya os digo que simplemente es la punta del iceberg. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante de la anotación para empezar a entenderla? Vamos a empezar por los conceptos básicos, ¿no? y de las estadísticas. ¿Qué es un hit? ¿No? Se anota como hit la conexión efectuada por un bateador que coloca la pelota dentro del terreno de juego, permitiéndole alcanzar al menos una base, sin que se produzca un error de defensa del equipo contrario o algún otro jugador sea declarado eliminado o out. Bueno, esto así a lo mejor puede ser un poco enrevesado, pero de normal todo el mundo piensa que un hit es un buen batazo. Es un batazo que hemos conseguido hacerlo bueno y bonito y eso nos permite conseguir una, dos o más bases. En principio sí, pero bueno, como bien dice esta definición, es una conexión efectuada por un bateador que coloca la pelota dentro del terreno de juego. Entonces hay muchas veces que un batazo, vamos a poner un ejemplo, a tercera base, pero que el corredor es súper rápido, la corredora es súper rápida y llega a primera y no se ha producido ningún error, por tanto, eso es un hit, no hace falta que sea un batazo que no ha cogido nadie. Entonces, bueno, perdón, he pasado de página. Entonces, un hit, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que es un hit o todo lo tenemos claro. Bien, entonces pasamos a lo que es un error. El error se anota como E y en las estadísticas también aparece como E, y es cualquier maniobra errónea a juicio del anotador oficial, y ahora explicaré un poco qué es eso de a juicio del anotador oficial, ejecutada por un jugador o jugadora defensiva al tratar de controlar una bola, tal que permita a un bateador o bateadora, corredor o corredora, para llegar a una o más bases adicionales, cuando ese avance podría haber evitado la maniobra al maniobrar la bola con un esfuerzo ordinario, ¿vale? ¿A qué me refiero o a qué se refieren a juicio del anotador o anotador oficial? Normalmente, dentro de la anotación, lo que se hace mucho es ¿cómo se llama esto? El medir las ligas tal por el nivel que tienen. ¿Vale? Gurre, un segundo, si me permites. Sí. Claro. En el chat Lucía pregunta por un error del equipo contrario, que no acaba de entender el concepto. Abre Lucía y pregunta sin problemas. La cuestión es que no tengamos todos los micros encendidos de golpe. Vale, Gurre, ¿me oyes? Sí. Vale, ¿puedes volver a la definición anterior? Es que creo que es para mí es súper importante, ¿no? Porque la del hit. Vale, que es cuando, por ejemplo, colocamos la pelota en terreno de juego, tengo que alcanzar una base sin ser eliminado, yo o otra jugadora, pero luego sin que se produzca un error de defensa del equipo contrario, ¿qué quiere decir? Que si hay un error de defensa no se considera hit, aunque yo llegue a la primera base. Correcto. ¿Y qué tipo de error de defensa? Cualquier tipo de error de defensa que haya considerado, pues por ejemplo,
tú tienes un batazo que te estás jugando de segunda base, y un batazo que te va a un paso, es una bola fácil de coger, y se te escapa entre las piernas, ¿vale? Pues eso es un error. O un fly que no coges, eso es un error, ¿vale? Por eso venía la definición ahora de error. Vale, entonces si ocurre eso, no se considera un hit. Eso es, correcto. Vale, muchas gracias, necesitaba entenderlo. Nada. Entonces, por lo que estábamos hablando, en errores, pues eso, cualquier fallo por parte de la defensa que nos permita llegar a la base, y si no se hubiese producido ese error, no se hubiesen podido eliminar. Entonces, Vale, me quedo un poco en blanco, espera. Lo del ajuste anotador oficial y el nivel de las ligas. Obviamente no es lo mismo un error, o no se puede contabilizar un error en la MLB que en nuestra liga, ¿vale? Hay ciertos batazos o ciertos errores que pueden ser más entendibles para un jugador, como puede ser un fly que está corriendo Mike Trout y lo falla, pues su error no va a contar igual que si va Pere corriendo por ese fly y no lo coge. Hay que entender un poco los niveles, y a partir de ahí los anotadores toman sus decisiones. Porque muchas veces yo he oído criticar a los anotadores de decir, es que eso es hit o eso es error. No, lo que normalmente el jugador no valora es el barómetro que él pone para poder decidir si esa opción, o sea, si esa jugada es un error o es un hit. Si no hay dudas, voy a pasar de diapositiva. ¿Qué es un sacrificio de hit? ¿Vale? Un sacrificio de hit, básicamente, aunque ahí tenéis toda la definición, voy a intentar decirlo sin tener que leerlo todo, pero es un toque de sacrificio. Cuando hacemos un toque de sacrificio y conseguimos que un compañero o compañera pues avance una base, ¿vale? Para eso tiene que haber siempre menos de dos outs. Y no es sacrificio de hit cuando el anotador decide o valora que ese jugador o jugador no se estaba sacrificando. Si ese jugador está haciendo un toque sorpresa y por su velocidad llega a la base con el objetivo de conseguir la primera base y su objetivo real no es ayudar a su equipo a avanzar, no se considera un sacrificio de hit. ¿Dudas? Si alguien tiene dudas, de verdad, abrir el micro sin miedo y preguntar. Buenas. Buenas. Sí. Pero en ese caso, un ejemplo, si tú tocas y eres tan rápido, tú mismo te estás sacrificando, porque tu objetivo principal es que tu compañero avance. ¿Eso también se considera hit? O no sé si me he explicado bien. Si llegas a primera base con tu toque. Sí. Aunque tú te hayas esforzado porque fuese un sacrificio. Claro. Vale, pues la definición dice: el bateador hace avanzar a uno o más corredores o corredoras con un toque de bola y es eliminado en primera base o pudo haber sido eliminado por un error a la defensa. Entonces, ¿qué piensas que te dice eso? ¿Manu? Es que yo lo entiendo como que, a ver, tú te sacrificas, pero un ejemplo, si es un error de un contrario, se considera un error del contrario, o sea, es un error. Vale, ¿podrías haber sido eliminado por un error a la defensa? Sí. Sacrificio de hit. Vale. Pero, vale, perfecto, gracias. No, hombre. No me deis las gracias cada vez que preguntéis. Bueno, si no hay más dudas de estas, pasamos al siguiente, que será algo parecido, que será... y el sacrificio... Espera. Me he adelantado aquí, ha pasado algo. El sacrificio de fly me lo he comido.
Bueno, pues el sacrificio de Fly, que se ve que he quitado la diapositiva sin querer, es cuando tenemos un corredor, creo recordar que era en tercera base o en segunda, y también con menos de 2 outs, y hacemos un fly largo para que el corredor o corredora anote esa carrera. Para que se anote el sacrificio de fly, tiene que anotarse la carrera. La diferencia con el sacrificio de hit es que en el sacrificio de hit se avanza una base y en el sacrificio de fly lo que hay que hacer es conseguir anotar carrera. ¿Vale? ¿Más o menos? Pere me dice que sí. Pues pasamos. A ver, Rocío, que pueda entrar. Vale. ¿Qué es AB? Que es una de las letritas que vemos dentro de las estadísticas. At bat, ¿no? Al bate, que se suele decir. Y cuenta el número de turnos oficiales que toma un bateador frente a un lanzador. Sirve para obtener muchas estadísticas ofensivas. Y los sacrificios, las bases por bolas, bateadores golpeados, interferencia y obstrucción, no se cuentan como turnos al bate. Hay dos cosas. Una es el turno al bate y otra es la vez al bate. Vez al bate es las veces que tú te vas a enfrentar con ese bateador, pase lo que pase. Pero para contabilizarlo para ciertas estadísticas, se utilizan los turnos al bate, que es at-bat. Y para eso tiene que suceder, o sea, no tiene que suceder ni sacrificio, ni veces por bola, ni bateador golpeado, ni interferencia, ni obstrucción. Gurre. Dime. Yo no entiendo lo que está subrayado de los sacrificios, las bases por bolas y todo eso, que no entiendo por qué no se cuenta. Vale, no se cuenta porque para esas estadísticas que he dicho antes, el promedio, el slugging, se utilizan solamente las acciones que hace el bateador contra el lanzador. Entonces, una base por bola no es una acción que está haciendo efectiva el bateador contra el lanzador, sino que digamos que es, por decirlo de alguna forma, un fallo por parte del pitcher, ¿no? O cuando te dan un golpeado, que te dan la base, tú consigues esa base no por lo que tú has conseguido, sino por lo que ha sucedido. No, lo que no has conseguido como bateador. ¿Sí, Dani? Vale. Vale, de todas maneras, ahora luego también hablaremos un poco de los golpeados, los bases por bola y demás. Okay. Bueno, otra de las letritas que aparece en las hojas de anotación, se me olvidó deciros que si queréis abriros, si estáis en un ordenador y queréis abriros alguna hoja de estadísticas, sería bueno para que fueseis viendo la situación de cada una de estas cositas que vamos viendo, ¿no? Hay una columna que se llama GPGS. Esos son los Game Player, los juegos jugados, o los Game Starter, los juegos iniciados. Y nada, básicamente nos ayuda a saber qué tipo de jugador nos estamos enfrentando, nos vamos a enfrentar, a saber cuánto se ha jugado, cuánto se ha iniciado, entonces podemos saber si es un titular, si no es titular, si es un jugador que a veces solamente lo sacan para ciertos momentos o ciertas situaciones. Entonces, bueno, a los entrenadores nos ayuda un poco el cómo saber cómo utilizan sus entrenadores a esos jugadores, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto ahí un par de ejemplos en donde yo creo que se puede ver bastante fácil, ¿no? Una persona que inicia todos los partidos y que encima lo juega, pues es un titular, es una persona que juega siempre, ¿no? Un jugador que solamente ha jugado 5 partidos y que ha iniciado 3, pues bueno, a lo mejor es un jugador que su entrenador no le tiene una confianza plena o que no se lo ha ganado por lo que sea. Entonces, sabemos que cuando sacan a ese jugador es por o para algo. O al revés, o simplemente es un jugador que es una persona que solamente sabe tocar y, oye, pues a lo mejor lo utilizan solamente en ciertas situaciones o para correr. Habría que ver luego el resto de estadísticas para valorar qué tipo de jugador nos estamos enfrentando. Bueno, ¿cómo serán las estadísticas? Gurre, disculpa. A ver, en la hoja anterior, ¿me oyes? Sí, te he hecho por otra. Vale,
ahí te pone GPGS, vale, está claro que son partidos jugados y partidos completamente realizados, y lo otro es que los ha iniciado, pero si por ejemplo es un jugador que juega normalmente siempre las 3 últimas entradas, no está en un lado ni en otro, porque no es titular y no sale como inicio habitualmente. Un jugador que no sale de inicio, porque no es titular, pero siempre sale, digamos que en la tercera entrada. Juegos jugados. No estaría en ninguno de los dos, ¿no? Sí, estaría en juegos jugados. Es una persona que ha jugado, no ha iniciado los partidos, pero ha jugado el partido a partir de la tercera entrada. Pero no es partido completo. Pero no es partido completo. No, eso se suele utilizar para los lanzadores, en donde vale. te marca las entradas, los innings pitcheados, que te dice o 3 entradas, o sea, o tres entradas lanzadas, 3.1, 3.2. ¿Sí? Vale. No, sí que sería, digamos que sería un no titular, pero sería un GPGS de 8, el segundo, el jugador 2. Sí. No, porque no sale al inicio habitualmente. Eso es a lo que yo me refiero. Claro, sabemos que no es titular y que no sale al inicio. ¿Cómo? Chris, perdona que te he cortado. Vale, no, eso que no sale al inicio, pero siempre sale. No. Vale. De los partidos que hay en la liga, imagínate que hay 8. Solamente ha jugado 5 partidos. Y en esos 5 partidos, 3 veces ha sido titular. Pero las otras 2... No, yo me refería a una persona que juega los 8 partidos, pero siempre juega en las últimas entradas. Pues entonces tendría 8 GP. Sí. Y ningún... Es que están los 8. Ningún GS. Eso es lo que... Mi duda era esa. Claro. Un jugador que juega todos los partidos, pero que no es titular y que siempre sale el suplente, tendría un GP de 8 y un GS de 0. Vale. ¿Vale? Vale. Gracias. Nada. Chao. ¿Cómo se leen las estadísticas? Bueno, pues hay tantas estadísticas que todas se leen de una manera diferente. Pero normalmente en la ofensiva se lee por un baremo sobre 1000. Por lo que si alguien consigue, pues como bien pongo ahí, una estadística de 333, de 333, es que de esas 1000 veces que hubiese ido a cometer esa acción, hubiese conseguido 333 éxitos. ¿Vale? Normalmente se leen así. Continúo. Vale, pues ya empezamos un poco a entrar en materia. ¿Qué es el averaje? El averaje es el promedio de bateo. Hay una fórmula que te dice cómo hacerlo, ¿vale? Pero tampoco vamos a entrar en eso. Yo os la pongo ahí para que la gente lo vea. Entonces, normalmente representa cuántos batazos buenos, cuántos hits eres capaz de conseguir en las 1000 veces que te promedia. Entonces, se divide hits entre los turnos al bate y te da esa fórmula. O sea, si tú tienes un porcentaje de 550, es que de 1000 veces hubieses conseguido batear un hit 550 veces. ¿Lucía? ¿Lo tienes claro? Porque creo que fue contigo que una vez estuvimos hablando del averaje, ¿sí? Vale. Luego, a otra columna que aparece, ¿qué es la R? Pues R son las carreras. Carreras que eres capaz de meter en las entradas que tú has participado, que te han ayudado a meter mientras tú has participado, las que anota cada jugador, ¿de acuerdo? Y esto también ayuda a qué es el RBI, que para mí es una de las que más, de las estadísticas que más me gustan. Son las carreras impulsadas, que normalmente se llama run battering. Y una carrera impulsada se otorga a un bateador cuando su equipo anota una carrera como resultado de su aparición al plato de ese bateador. O sea que gracias a lo que yo hago cuando voy a batear, mis compañeros o compañeras anotan una carrera. Entonces, ¿qué más dice el RBI? Dice que el anotador pues dará una carrera impulsada, cada carrera que llega a home, sin ayuda de un error. Y como parte de una jugada comenzada por un hit del bateador,
incluyendo un cuadrangular, un home run, sacrificio de hit, sacrificio de fly, out por el infield o jugada de fielder choice, ¿vale? Una jugada de elección. Una jugada de elección, una fielder choice, es que cuando el jugador decide o intenta hacer un out en una base diferente a primera base. ¿Nadie dice nada? Entiendo que solo habéis entendido lo que es el fielder choice. 2. El bateador se convierte en corredor con las bases llenas, ya sea por haber recibido una base por bolas o haber acreditado la primera base por haber sido golpeado, interferencia o obstrucción. O sea, tenemos las bases llenas, una base por bolas, yo estoy impulsando, porque gracias a lo que yo estoy haciendo en mi aparición al bate, consigo que un compañero o una compañera anote una carrera. Y cuando antes de 2 outs se comete un error sobre una jugada en la cual un corredor ordinariamente habría anotado desde tercera base. Esto ya es más complejo de entender en principio. Pero si nadie me dice nada, continúo. En las carreras impulsadas, yo creo que es una de las... bueno, a mí como entrenador es una de lo que más me suelo fijar. Y luego, ¿qué es TB? Bases totales conseguidas. Es otra de las columnas que hay dentro de las estadísticas y te dicen las bases totales que se refieren al número de bases ganadas por un bateador a través de su hit. ¿Vale? Gracias a esto podemos conseguir el porcentaje de slugging. Ahora os explicaré qué es el slugging. Normalmente es la potencia de nuestros batazos, la fuerza que tienen los batazos que conseguimos. Conseguir base por otro medio, que no sea un hit, no contará como TB. O sea, los robos, balks, todo eso, lanzamientos ilegales, no hace que tengamos, no se nos anota bases totales conseguidas, porque las bases totales conseguidas nos va a ayudar a averiguar qué es el slugging average, ¿vale? Es la medida del poder de un bateador, calculado en el total de bases alcanzadas entre el total de turnos al bate, ¿vale? Entonces, mide realmente cuántos hits de base extra podemos conseguir, cuántos hits de segunda base, de tercera base, dobles, jonrones, el bateador es capaz de conseguir en comparación con los hits individuales. Y también es una medida que se usa mucho para estudiar los bateadores, porque dependiendo el poder que tengan, los pondremos en una parte de la alineación o en otra. Vale, otra de las columnas es ¿qué es BB? Pues bases por bolas, o sea, la cantidad de bases por bolas que un jugador con un bateador consigue o recibe. ¿Vale? Si voy muy rápido, decírmelo, de verdad, pararme. Os veo a veces algunos las caras. No sé si me estoy yendo demasiado fuerte. Dime. Lo de las bases por bolas es hacia el bateador, ¿no? Correcto. Y lo de las TBs, eso es para cada partido de un año, por ejemplo. Sí, no, tú piensas que las estadísticas lo que hacen es medir los partidos de la competición que tú estés haciendo. Tú estás jugando una competición que tiene 12 partidos, pues medirá lo que tú has hecho en esos partidos. Vale. ¿Sí? Sí. Vale, pues continuamos. ¿Qué es HBP? Hit by pitch, bateador golpeado. Aquí sí que quería hacer un inciso. Bueno, un bateador golpeado es fácil, te meten un bolazo y vas a primera base. Pero en parte de la parte de la regla que habla sobre el bateador golpeado hay dos cosas que normalmente solemos olvidar. La primera es que cuando un bateador recibe un bolazo, bueno, pues que dé en su ropa o equipo, que no sea parte del bate. Entonces, muchas veces hablamos o discutimos o tenemos esa conversación de métete mi frase, ¿no? Esa frase que os digo a todos y a todas. Métete la camiseta por dentro. Y alguno me refunfuña. La camiseta por dentro, tal. Si tú vas a batear y tienes la camiseta por fuera y la bola te roza, el árbitro, el umpire, puede decidir no darte la base por bola. Porque no te ha dado aparte de tu ropa. Entonces puede considerar que no te ha dado.
Por eso es una de esas obligaciones o exigencias que hacemos muchas veces a los jugadores, sobre todo a los jugadores jóvenes, les suele costar mucho lo de llevar la ropa por dentro. Es muy importante porque está dentro de una de las reglas. Y luego hay otra parte que dice, un bateador golpeado recibe la primera base siempre, a juicio del umpire, si hizo un esfuerzo para evitar ser golpeado. Muchas veces, algunos jugadores nos quedamos en nuestra posición esperando a recibir el bolazo cuando vemos que es desviado, porque sabemos que nos van a dar la base por bola y eso es bueno para nuestro equipo. Hay que tener ojo, porque muchas veces el umpire, si lo decide, que no has hecho un esfuerzo para quitarte, te obliga a quedarte y a tener otro lanzamiento y encima te has comido el bolazo. Entonces, bueno, es algo que quería comentar porque muchas veces con alguno de vosotros hemos tenido esa conversación. Gurre. Sí, dime. ¿Tú puedes no querer la base por bola? No. Por ejemplo, que quieres batear y... ¿No? Vale. No, de hecho, Dani, se valora mucho que ciertos jugadores consigan muchas bases por bolas. Porque que tú consigas una base por bola significa que eres un bateador paciente. Y aparte de paciente, eres un bateador que sabes seleccionar los picheos que te están tirando. Entonces, el no irte con el primer batazo, el primer lanzamiento que te hacen, sino el saber esperar a un buen lanzamiento para hacer tu bateo o saber esperar esa base por bolas es bastante valorado. No, yo me refiero a la base por golpes, que a ti te da, estás bien, puedes batear y decides quedarte, ¿te puedes quedar? No. Vale. No, es parte del reglamento, ¿vale? Vale. Bueno, la siguiente... Dime. Una cosita. Cuando te dan base por bola, o sea, entiendo que si... O sea, tú vas a primera y si hay algún jugador en primera, vas a segunda, ¿no? Pero si no hay nadie en segunda y hay alguien en tercera, el de tercero tiene que ser obligado, cuando está obligado. Sí, eso, tiene que ir forzado. El corredor tiene que ir forzado para poder avanzar la base. Vale, ya está. Vale. Gracias. Siguiente columna, SO. Pues nada, strikeout. ¿Cuántos ponches como bateador te hacen durante la competición? ¿Cuántos tres strikes seguidos consigues? ¿Qué es OBP? También está para mí, quizás es más importante a veces que muchas otras estadísticas. Y el OBP es el on-base percentage, el porcentaje de envasado. ¿Vale? Pues es el promedio que refleja cuánto un jugador se envasa por el modo que sea, a excepción de errores, fielder choice, tercer strike no capturado, obstrucción o interferencia del receptor. Esas 4 opciones no se cuentan, esas 4 posibilidades no se cuentan para el porcentaje de OBP, el resto sí. Entonces, un jugador que es capaz de utilizar muchas herramientas para conseguir la base, aunque no sea con un buen batazo, eso se contabiliza y eso es importante porque ayuda mucho primero a los entrenadores a valorar a los jugadores y ponerlos en cierto sitio, de cierto orden al bate y sobre todo para saber cómo es el jugador con el que te estás enfrentando. A mí esta estadística es una de mis preferidas. Bueno, siguiente columna que podemos estudiar es qué es SBATT. ¿Vale? Estos son los robos de base. Las veces que un jugador intenta robar una base o alcanzar una base, eso sobre todo, sí, bueno, alcanzar una base y cuántas veces lo consigue. ¿Vale? Simplemente te mide eso. Y es sencillo. O sea, SB, pues 3 intentos, has conseguido 2 bases. Bueno, pues sabemos que es un jugador que le gusta intentarlo, que le gusta robar. Pasamos. Bueno, pues ya hemos pasado la parte de ataque. Antes de pasar a defensa, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Más o menos. Damián, tú que no eres jugador, que eres padre, ¿cómo ves todo lo que estás oyendo? Bueno, está bastante claro y muy interesante. ¿Sí? Sí. Vale.
Sobre todo a tu hijo, a partir del año que viene, a lo mejor empieza a tener, espero que empiece a tener estadísticas. Y podrás saber lo que va haciendo, si lo va haciendo bien o mal. Bueno, continuamos. Las siguientes columnas es PO, A, E y Fielding, ¿no? Bueno, pues así para hacerlo rápido. PO es put out, que son los outs conseguidos por un jugador a la defensiva. A son las, o sea, pues, outs conseguidos por un jugador a la defensiva. Bien sea que ha cogido flies, bien que alguien ha hecho un tiro y ha conseguido hacer un out en la base, pues por ejemplo el típico tiro que se hace de primera base, el out se le considera, se le carga a la primera base. A, asistencias realizadas por un jugador ofensivo, no, ahí está mal, eso es defensivo. Asistencias realizadas por un jugador defensivo que consigue un out. O sea, yo hago un doble play, se la pasa el shortstop a segunda base, pues ahí el shortstop se gana una asistencia. El segunda base coge la bola, hace el out, se considera el out que ha hecho en segunda base y luego hace una asistencia ahora a primera para cometer el doble play. ¿De acuerdo? Entonces se le asignará también una asistencia de segunda base y un out al primera. ¿Vale? O sea, todo pase que consiga hacer un out es una asistencia. ¿Errores a la defensiva? Pues errores que hemos cometido como jugador defensivo. Pues todos esos errores que solemos tener y que tanto odiamos. Y luego está el fielding, que es el promedio de fildeo, que usa una fórmula. Y bueno, yo siempre he pensado que es un poco ambigua, porque bueno, una asistencia, los errores que tú haces, para los errores, dividirlo, bueno, es un poco rollo. Por lo que yo he estado leyendo, porque me parece entender, para que este promedio sea bueno, el jugador defensivo tiene que haber jugado unas 2/3 de la competición en esa misma posición. Es un jugador que va variando de posiciones, pues es difícil el computar bien esta estadística. Bueno, y luego esas son la parte que si alguien está viendo la hoja de estadísticas, a la izquierda está la parte de bateo y a la derecha está la parte de defensa. Luego pasamos al pitcheo. ¿Vale? En el pitcheo hay una cosa muy importante que debemos de tener clara y sirve para medir la eficacia normalmente del pitcher, pero también mucho de cómo trabaja el equipo a la defensiva. No solamente, o yo considero que no solamente debe ser imputarse al pitcher, que es el ER, ¿no? Las carreras. Hay dos tipos de carreras. Cuando se anota una carrera, para los anotadores hay dos tipos de carreras. Las carreras limpias son todas esas carreras que derivadas a distintas jugadas que han existido, que no ha existido error para que el bateador se envase o que un corredor avance a la siguiente base. Y se incluye cualquiera de estas situaciones. Hit, base por bola intencional, golpeado, toque de sacrificio, fly de sacrificio, base robada, un ball, una bola ocupada. Está entrando bien ahora. Vale. Una bola ocupada, un fielder choice, un wild pitch. Una bola ocupada, por si alguien se lo pregunta, si no recuerdo mal, es cuando, bueno, hay varios tipos de bolas ocupadas, pero la más típica es esa que un jugador a la defensiva coge la pelota y se la queda en la mano y no sabe, ¿qué hago? Tira primera, tira tercera, tira segunda y han llegado todos. Y ya no sé qué hacer. Digamos que más o menos se podría definir bola ocupada como eso, ¿vale? Está dentro de la jugada de dirección. Entonces, toda carrera anotada por toda carrera anotada por un error, por un pass ball es cuando se le escapa al que echa la bola por entre las piernas, una interferencia, una obstrucción, eso se considera una carrera sucia. Dime, Lucía. No, vale, pues te he visto levantar la mano. Bueno, pues es una carrera anotada por errores, todo es, en esas situaciones son carreras sucias. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Si el equipo ha tenido muchos errores y tiene unas carreras sucias, eso significará que el lanzador tendrá un porcentaje o un baremo diferente a si solamente ha conseguido carreras limpias. Y vamos a ver eso ahora en
en el famoso ERA, ¿no? El ERA es lo que es una de las estadísticas, o la estadística más común que define a un lanzador. Entonces, es el promedio de carreras limpias. Son carreras limpias, un pitcher admite cada 9 entradas lanzadas. 9 entradas en béisbol, 7 en softball, ¿vale? Resulta de una fórmula. Entonces, el ERA evalúa los lanzadores. Y el objetivo de esto es que, si pensamos que el objetivo del pitcher es evitar que se noten carreras, y el ERA nos dice lo bien que lo ha hecho el lanzador y lo bien que ha hecho su equipo de defensa, responde esta estadística, responde a la pregunta de cuántas carreras permite el lanzador que sean su culpa durante un partido o temporada. Chan, chan, chan. Veo ahí sí que he visto un par de caras más. Veo que estáis leyendo la definición. Así que voy a hacer aquí un parón para Joaquín, no te había visto. Te acabo de ver ahora. Para ver lo que pensáis sobre esto. ¿Alguna duda? Vale, entonces, si estamos diciendo que el ERA es un promedio de carreras limpias y evalúa esas carreras que permite un lanzador, cuanto más pequeño sea el número de ERA, mejor para el lanzador. No es como en el bateo, que en el averaje, por ejemplo, cuanto más averaje es mucho mejor. En este caso no, ¿vale? En el ERA se hace el contrario. Y el ERA es una herramienta muy útil para medir el éxito de un lanzador abridor. Pero bueno, yo pienso, y por lo que he leído también mucho, dicen que no es tan efectivo para medir al resto, ¿no? A los relevos y a los cerradores. Ya que no suelen lanzar las entradas completas. Entonces, claro, es difícil porque normalmente un relevo tú lo sacas a veces incluso para que te haga un out o te haga 2 outs. Entonces, no llega a completar una carrera. Entonces, una entrada. Entonces, habrá que valorar si ese jugador es un jugador de inicio, un starter o un closer, y tendréis que tener un poco claro que no es lo mismo que un cerrador. A lo mejor puede tener menos o más ERA que un iniciador. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Tenéis alguna duda? Porque ahora os voy a poner ahí unos cuantos ejemplos y cogeré a gente al azar a ver qué me decís. ¿Oído muy rápido o que alguien me diga algo? Va. Pérez Gurre, son un montón de conceptos. ¿Me oyes bien, verdad? Sí, te oigo muy bien. Son un montón de conceptos que cuando los has explicado me han quedado súper claras y ahora Pérez me ha pasado unas estadísticas y dirá, mierda, ¿qué significaba a la AB? Mierda, ¿qué significa? Bueno, pues yo luego son lo que haré, muchas cosas, ¿no? Pero poco a poco. Claro, luego lo que haré, mi idea es pasaros el PowerPoint para que vosotros lo podáis mirar en cualquier momento, ¿vale? Eso es genial. Pero vamos, que está todo súper bien explicado, pero como has explicado como, no sé, de 8, 9, 10 conceptos. Claro. Vamos, que no me cojas a mí, para un ejemplo de eso ahora. Pues venga, va, primero para ti. ¡Ah! Fíjate las estadísticas de este jugador, va, te ayudo un poco. AB eran las veces que se ponía ya a batear y conseguía cosas efectivas, ¿vale? Es una persona que ha jugado 153 partidos. ¿Vale? No recuerdo, vale. Consigue un averaje de 328. ¿Vale? O sea, de 1000 batazos, es capaz de conseguir 328 hits. ¿Vale? Tiene un OVP. Un OVP es las veces que consigue base, de un 518 sobre 1000. Y una potencia al bate de 863. Eso significa que su potencia al bate hace que consiga pues un porrón de bases, de segunda, de tercera, incluso de jonrón, ¿vale? Y luego es capaz de impulsar con todos sus batazos, ha conseguido impulsar compañeros a la base. 137 carreras. Vale.
¿Qué piensas de ese bateador? ¿Qué es lo que tú pensarías? Que es mejor que yo, para empezar. Bueno, yo creo que este bateador es mejor que muchos que estamos aquí. Sí. Claro, pues que no sé qué decirte. Me rechina que el average, el promedio le salga tan bajo, ¿no? Porque si es sobre 1000. Sobre 1000, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar por eso? ¿Qué crees que le estarán haciendo a este jugador, por ejemplo? Porque consigue un OVP, o sea, alcanza la base 518 veces. Pues que los hits, igual hay muchos errores de la defensa o algo así, no se lo cuentan como hit. Puede ser, o puede ser también que reciba muchas veces por bola. También. ¿Vale? Y también pensamos que esas 328 veces, como tiene un slugger fuerte, significa que muchos de sus batados encima son de segunda base, de tercera base, o sea, o incluso jonrones, que es un tipo que tiene mucho poder al bate. ¿Vale? Si esto normalmente haría que estuviese, que fuese un bateador de responsabilidad, ¿correcto? Pues ese bateador es Barry Bonds, ¿vale? La tercer bate, y esas son sus estadísticas del 2001. ¿Vale? De hecho, a Barry Bonds creo que le daban un montón de bases por bolas por partido, porque tenían como miedo a que batease. Vamos a buscar a otro. Dani, sub 15. ¿Daniel? ¿No estás? ¿Escondido? Ya. Guré, sí. A ver, con lo de Barry Bonds, ¿tú puedes explicar también por qué tercero? Porque supone que el primero y el segundo se han ido en base, por lo menos necesitamos por lo menos 3. Entonces, con las estadísticas que tiene, suponemos que los 2 primeros han ido en base, pero es alguien que va a producir carreras, que va... Por eso lo ponemos en tercero. Correcto. O puede ser también un cuarto, o también un segundo, pero en tercero, claro que si los 2 primeros son también buenos bateadores que han ido en bases, con con esas estadísticas que tiene, seguro que va a producir carreras. Correcto. Vamos. Por eso lo suelen poner de tercero, a veces de cuarto, pero normalmente de tercero. Orel, sin problemas. Que aquí somos poquitos, no somos 100 como los de la Española. Hola, no, quería decir un poco, cuando la chica que intervino antes, que dijo que eran muchos conceptos y que de repente te parecía que lo ibas entendiendo uno a uno y después te encontrabas con todos y te eras un poco más complicado, es lo más normal del mundo. Yo os puedo asegurar que en mi experiencia de trabajo con jugadoras de primer nivel y del equipo nacional de España, hay muchas jugadoras que no controlan todas estas estadísticas. Hay algunas que sí, porque son obsesas de las estadísticas, algunas veces una es una mezcla de cosas que tiene que ver un poco con el ego individual, que también es bueno en este deporte, no es malo, de ver pues, los resultados que yo consigo, otros por la simple cosa de ver dónde tengo que mejorar y tal. Pero hay muchas otras jugadoras que no dominan estos números, no dominan estas estadísticas, no saben lo que significan y probablemente es porque nunca hemos hecho algo como esto para explicárselo detalladamente. Entonces, nadie se preocupe porque de repente le parezca como que son muchas cosas. Obviamente son muchas cosas y hoy lo mejor en una actividad de este tipo es que uno salga con más dudas de las que tenías antes. Porque la duda es lo que te hace investigar, prepararte, superarte. La duda es el primer camino que hay al progreso, a aumentar el conocimiento. Así que eso es perfectamente normal y no os sintáis raras ni mal por eso, todo lo contrario. Nada, solo eso ocurre. No, gracias. No, pues sí, bueno, creo por ahí Tex ha puesto que quiere ser jugador. O sea, que disculpad, cuando pueda. Sí, dime, Tex. A ver, el chico que ha participado antes que Orel, perdona, no se me ha quedado claro el nombre. Tex. Ah, era Tex, vale. Sí, vale, es que ha dicho una cosa y me ha tocado mucho. Ha dicho que el primer bateador y el segundo eran buenos bateadores, pero yo, aparte de eso, no se podría calificar como bateadores que siempre se envasan. Sí,
más Claro. que buenos bateadores. Sí, lo que creo que quería decir, y si eso que lo diga él, que normalmente pones a este jugador por En tercero, detrás. sí, eso sí. Sí, lo pones por detrás de jugadores que puedan conseguir la base, ¿no, Tex? Sí, Es lo que totalmente. querías decir. Vale, no Por es eso- que se había cambiado el concepto o algo. Por eso No, no. también, Bueno. cuando estabas hablando de los base on ball, y que pues es importante porque con los base on ball te vas en base. Entonces, por ejemplo, el primero y el segundo son unos que, como lo decías, que miren bien la bola, que saben cuál es un strike o no para conseguir la primera base y estar en la base. Y si luego tienes bateadores como Barry Bonds, pues estos, con las cifras que tiene, van a adelantar, van a ayudar a anotar y por eso es importante entender todas estas estadísticas, lo que representan, porque significan algo que podemos utilizar para construir el equipo, en el caso de un entrenador. Pero en el caso de un jugador también, permite saber dónde son los fallos, dónde son los buenos, para trabajar luego sobre este tema. Y eso no parece, pero eso es muy importante para entender todo lo que hacemos, bien o no bien, para luego trabajar sobre el tema de cada cosa, porque estas estadísticas enseñan cosas que son verdad, que son los hechos, no está inventado, son los hechos. Eso representa lo que ha pasado sobre el campo. Y por suerte, me parece que es uno de los raros deportes donde se puede hacer. Es decir, que 100 años después tú puedes jugar un partido del principio del siglo con estas estadísticas. Tú puedes saber lo que han hecho cada uno y imaginar el partido. Eso es increíble. El potente de las estadísticas es fenomenal. Te dejo hablar. No, hombre, ¿qué va? Sí, esto lo importante es que tengamos un poco de feedback todos. Luego te pondré a ti un jugador, Tex. Vale. Dani sub 15. Dime. Vale, pues el siguiente jugador es tuyo. A ver quién es capaz de analizar. A ver. Lo del AB era el promedio de bateo, creo. No, el AB era las veces que este chico se había puesto a batear. Yo te digo que es un chico. Vale, el turno de bateo. Y luego lo de AVG. AVG es el averaje. Que es el promedio de bateo. Luego lo de OBP es el porcentaje de envasados. Lo de SLG, eso no sé qué es. La potencia de sus batazos. ¿Y eso cómo se mide? ¿Sobre cuánto es? Eso se mide, eso es los batazos buenos que tú consigues y que encima son de extra base. O sea, que consigues segunda base, tercera base o jonrón. O sea, que de la mitad de sus batazos consigue más de una base. Vale. Y luego, lo de 60, eso son las carreras que ha impulsado. Eso es. Entonces, bueno, podemos analizar que es una persona que se envasa a menudo, que no es un mal bateador, ¿no? Y que encima batea fuerte. Sí. Más o menos, ¿no? Pues para mí este es uno de los mejores bateadores. A mí personalmente me gusta más que Barry Bonds, es Ichiro Suzuki, y que son estadísticas de un primer bate. Quizá 2004 fue una de sus mejores temporadas. No se he puesto los robos, que ya podríamos alucinar un poco con los robos que hace, pero bueno. Vamos a otras estadísticas. ¿Quién le apetece? Va. ¿Pere? Bueno, ¿por qué no? Probemos. ¿Por qué no? A ver, 170. Tú eres capaz de analizarlo solo, va. 352 de 80. Hombre, buen porcentaje de envasado. Casi 50%. O sea, una de cada 2 veces. Buen bateador también. Y mucha potencia. Yo lo pondría quizás de segundo bate. Pero la potencia es que no tiene mucho RBI.
Y claro, porque a lo mejor sería un buen quinto bate, quizás, pero con un RBI de 42 no lo puedes poner de quinto bate porque no te va a remolcar nada. Entonces, bueno, con ese porcentaje de on base, yo creo que sería un buen segundo bate a lo mejor. Un día también haremos una charla de los line-up, ¿no? Pérez estuvo oyendo a Orel y también ha cambiado un poco ahí su visión de, sí, un poquito, de cómo formar un line-up. Bueno, pues mira quién es. Ali Aguilar, quizá una de las mejores jugadoras de softball en este momento. Orel, ¿tú qué piensas de Ali Aguilar? Bueno, Ali Aguilar ¿Que le falta una E? Es casi tan buena como Eli Aguilar. Sí. No, es una jugadora muy buena. Yo, desde que empezó a jugar, yo la vi sus 4 temporadas en college porque me encantaba desde el principio. Y a día de hoy es una de las grandes estrellas del equipo olímpico de Estados Unidos. Una pena que no la podamos ver en Tokio este año. La veremos el siguiente. Y sí, los números en el softball son parecidos. La consideración de los números y la posición en la line sería mucho para hablar. Es parecido al béisbol, pero tiene sus peculiaridades también. Y Ali Aguilar yo vi en college que la usaban mucho como primer bate. Entonces, claro, usándola como primer bate es probablemente la razón por la cual tiene menos RBI. Probablemente el entrenador en Washington, creo que era que jugaba ella, no me acuerdo. Sí, correcto. Y seguramente entendió que era en ese turno donde más potencial le podía sacar. Y probablemente no está ahí la estadística, pero seguramente su estadística de carreras anotadas es muy buena. Ya al final tú tienes que decidir si tienes una jugadora de ese calibre, en cuáles de los 2 puntos la quieres utilizar más, si como anotadora de carrera o si como impulsadora de carrera. Y eso definirá un poquito en qué turno es la line. Si la pones como primer bate tendrá más anotadas que impulsadas. Si la pones como tercero o cuarto bate, yo como cuarto bate no la pondría nunca, yo la pondría como primero o como tercero. Si la pones como tercero, tendrá más impulsadas que anotadas y obviamente su entrenador decidió ponerla más como primer bate en esta temporada seguramente y por ello igual esto explicará el bajo número de RBI para un averaje como el que tiene, ¿no? Aunque no sé si es tan bajo, no sé cuántos partidos. ¿Puedes poner las estadísticas otra vez, por favor? Sí, claro. De las estadísticas. Esto fue, que es lo que quería comentar, y tú lo has comentado. Ojo, creo que lo de partidos jugados estará mal, no serán 161 partidos. Son los que jugó en Coles. Que es lo que iba a explicar, que en 2017 fue... Pero si es una temporada, si tiene 176 veces al bate, no puede haber jugado 161 partidos. Es verdad. Ahí probablemente esté el tema. Entonces, en 176 sí, a lo mejor lo puse mal. 42 impulsadas en 176 veces al bate no son pocas impulsadas. Claro. Es un número mejor de impulsadas. Igual eso, el número de partidos quizás, estoy convencido que es un error. Sí, pues me habré equivocado al copiarlo. Sí. Pero Ali Aguilar es una jugadora muy completa, muy completa, que la puedes utilizar lo mismo como primer. Para mí, Ali Aguilar sería un primero o tercer bate, en dependencia del resto de las jugadoras que tenga. Lo que necesite más. Ella probablemente sea el mejor primer bate que tengas y el mejor tercer bate que tengas. Entonces, de acuerdo a lo que necesites más, yo la pondría en un turno o en el otro, en uno de esos dos. De hecho, es tercer bate, ¿no? En la selección de USA. Sí, en Estados Unidos juega mucho como tercer bate porque Estados Unidos tiene a Hailey McClinney, que es un primer bate excepcional, y luego el segundo bate suele utilizar a Jenny Takeda, que es muy buena también, Jenny Takeda, que es muy buen segundo bate. Entonces Ali Aguilar suele estar como tercer bate. Sin embargo, en Washington era primer bate en college. Era primer bate. Entonces, por eso te digo que depende un poco del equipo del resto de jugadoras que tengas para optar por un turno o por el otro, pero seguramente estará siempre en uno de los 3 primeros turnos de la alineación. Es una jugadora extraordinaria, como también lo es Eli Aguilar, que es la nuestra, que también podríamos decir prácticamente lo mismo que hemos dicho, salvando las distancias, pero prácticamente lo mismo. Acá también sería una jugadora que para mí, entre los 3 primeros turnos de la line-up, es la ideal para poner en cada uno de ellos, porque yo he visto Eli Aguilar, la nuestra, la Eli, la de la antorcha, los que la han visto jugando últimamente, la habrán visto más en su función de slapper y de tocar la bola y tal, pero
yo la recuerdo en años atrás, y todavía es capaz de hacerlo, pero sobre todo años atrás, de mandar la bola a la valla y dar jonrones. Tiene totalmente la capacidad para hacer cualquiera de Hombre, los que hemos visto crecer a Eli hemos disfrutado con ella. Correcto, sin duda, sin duda. Apareció por el campo con 16 años y ya el primer día que ya estaba dando hit. Sí. Sí, sin haber cogido un bate nunca en su vida. Es una jugadora muy natural, un talento natural, que a ello le añades el trabajo que ha hecho durante tanto tiempo y yo creo que es una jugadora excepcional dentro de nuestro deporte. Yo he tenido la suerte, yo lamento que me iré seguramente sin haber entrenado a una jugadora como María Teresa San Juan, la china, pero con la gran alegría de haber podido entrenar en el 2017 en el europeo a Eli Aguilar en el equipo nacional. Para mí una satisfacción tremenda. Bueno, continuamos, que ya queda poquito. No, que he intentado resumirlo todo mucho para que no se os haga muy pesado, porque sé que con tantos datos... Pues Tex, este jugador es para ti. A ver qué decides de él. A ver. A ti te he puesto más datos, para que veas que te quiero. Tex es entrenador del equipo de béisbol de Piratas. Para quien no lo sepa. Es de una liga de 8 partidos, estas estadísticas, ¿vale? Te lo pongo difícil. Son 3. Primero lo que me gusta es que tiene un OBP de 545. Significa que una vez sobre 2 se va en base. Y eso es muy importante. Para el equipo todos tenemos que estar o acercar esto. Pues entonces me parece bien. Por ejemplo, seguro que va a ser uno de... Puede ser un primero o un segundo. O si todo el equipo es así, mejor, pero... Claro. Pero para empezar, eso. HBP y by pitch, pues... muy bien, pues... Me duele un poco para él, pero... Pero te da bases. Sí. Base Ball 3, con 7 at-bat, pues... Significa, pues sí, es alguien que va en las bases. Average 280 puede parecer, porque eso no sé si lo has explicado a la gente, porque un buen bateador es alguien que llega a los 300. Y eso es un buen jugador. Es decir, que 3 veces sobre 10 veces conseguimos a tener un hit, a ir en la base. Y eso es considerado como un buen bateador. Entonces, todo lo que está por encima es perfecto. 400 significa que el tío o la tía casi siempre, una vez sobre 2, hace un hit. Y eso es muy importante en un equipo para tener a alguien de este tipo. Pero pues entonces 280 depende de la liga, pero pues significa que es bastante bien. Significa que una vez sobre 3... Es un jugador de nuestra liga. ¿De Australia? De nuestra liga. Nuestra liga. Vale. Por eso te lo he puesto. Entonces, ha jugado 5 partidos, 2, ha empezado 2. No sé, podría ser yo, ¿eh? Podría ser tú, casi. Está cerca, ¿eh? Está cerca. Creo que quiere que lo pongas más a jugar, ¿eh? Te lo está pidiendo. ¿Ves? Te hablaba de ponerlo de segundo y pues sí. ¿Alguna vez? Sobre todo hay un otro. Para el primero y el segundo, sobre todo hay una cosa que tomar en cuenta, es su capacidad de hacer unos toques. Porque es otra manera de ir en la base que hace parte de la estrategia. Entonces es muy importante que el primero y el segundo sean buenos jugadores de toque. Y también de mirar la pelota, conocer la zona para no
no tomar un swing con una bola. Mejor tomar una bola y conseguir un base on ball, porque luego van a venir unos que van a batear más fuerte o más a menudo y eso. Pues sí. Pero me lo pilló también. Pasamos a ver, perdona. Sé que hace contacto. Sabes que hace contacto. Y que va con ganas. Sí, ¿verdad? Bueno, iba, sí. Que ya me parece que se ha retirado. Es que hay que imponerse, es que hay que ir con... pero también es verdad que si te fías con las cifras en el béisbol, que sea de estadísticas o de los lanzamientos del lanzador, la cuenta que tienes cuando vas a batear es muy importante, conocer todo eso muy bien para saber cómo actuar, porque hay situaciones que deberías actuar de tal manera, pero vale, con estas cifras mejor hacer eso o no hacer eso. Y entonces todo eso tiene que tomarlo en cuenta para actuar bien o intentar cosas y a veces funciona y a veces no funciona, pero te darás cuenta con estas cifras que las cosas que has intentado en ciertas situaciones con las cifras te llegan a algo de éxito. No sé si estoy muy claro, pero... Sí, sí. Bueno, pues os he puesto ya por último, bueno, lo dejo lanzador-lanzadora, pero bueno, ya os doy una idea que es una lanzadora. Y Tony, ¿por qué no le echas un vistazo a estas estadísticas? A ver qué dices. ¿Y si te gustaría tener este lanzador en tu equipo? Estaba Tony, ¿no? Tony García. Si no digo nada es que no. O sea, me puedo ir. No te puedes ir, no te puedes ir. De piteo voy verde a lo siguiente. Bueno, pues mira, fíjate. IP son las entradas lanzadas. En lanzados, la H, los hits permitidos. Eso es. Es que tengo una chuleta delante, no es que me lo sepa. Vale, estoy buscando. BB base por bolas, SEO ponches y era efectividad en carreras limpias. Vale. Sus lanzamientos permiten una carrera y media casi por partido. Sí. No, está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Sí. ¿La ficharías? Sí, no la tengo ya porque esa pregunta... sí. Yo estoy seguro que la tenemos, Tony. Sí. Yo creo que a Aurel también le gustaría tenerla. Casi. Sí. 56 strikeouts en... para atrás. 29 entradas lanzadas. Son números extraordinarios. Cuando tú ves una pitcher que te poncha cerca de 2 ponches, ya un ponche por inning es bueno. Si ya se acerca a los 2 ponches por inning, pues es extraordinario. Bestial. Me he puesto ejemplos fáciles -1 para ayudaros un poquito en todo esto. Entonces, ¿para qué nos sirven las estadísticas, no? Yo creo que una de las cosas que normalmente oigo mucho en los banquillos, en los dugouts, es lo mucho que he bateado, lo mucho que he conseguido, mira lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, ¿no? Pero yo creo que las estadísticas como jugadores como jugadoras nos deben de ayudarnos a averiguar cuáles son nuestras fortalezas para potenciarlas y nuestras debilidades para mejorarlas. O sea, no debemos de pensar en, he conseguido 100 de averaje, soy muy mal bateadora. Bueno, pero si consigues 500 de OVP, o sea, consigues envasarte mucho, no es que seas mala bateadora, sino que tu rol en tu equipo y en la alineación es diferente al de otra persona. No, muchas veces nos obcecamos en conseguir muchos batazos o batazos muy lejanos y no requiere el equipo esas características o la situación de juego esas estadísticas. Entonces es importante, creo yo, conocer por encima un poco qué son las estadísticas para ayudarnos, ¿vale? Y sobre todo como entrenadores, creo que es imprescindible estudiar las estadísticas nuestras
y las del otro equipo para saber qué tipo de partido puedes plantear o no. Claro. La verdad es que yo siempre eso lo había sabido, pero fue gracias al curso de nivel 2 donde Aurel nos hizo ahí un par de charlas sobre alineaciones y tal. Y bueno, me hizo a partir de ese año meterme mucho más en esto y ayudó un montón. De hecho, cuando me dejaron dirigir la selección valenciana de softball, que fuimos al campeonato de Cataluña de selecciones, bueno, pues me lo empollé esto de una manera brutal y me ayudó muchísimo porque al principio pensaba que no íbamos a conseguir pasar ninguno de los partidos, porque no, y la verdad es que, bueno, estudiando a las rivales y estudiando a mi equipo, pudimos pensar, Marta y yo, qué decisiones tomar y nos ayudó al menos a ganar un par de partidos. Y la verdad es que creo que es imprescindible para un entrenador entender un poquito las estadísticas y plantearse bien los partidos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, hay una frase que dijo Bill James, que era el padre de la sabermetría, que decía que el béisbol y el softball es tan complejo que nosotros nunca llegaremos a comprender más que un pequeño porcentaje del juego. Y creo que es verdad, porque bueno, ahí tanto Ariel como Tex, que tenéis mucha experiencia, lo podréis decir, pero nunca en este deporte lo sabes todo. Y necesitas estar todos los días aprendiendo cosas nuevas y mirando cosas nuevas para intentar mejorar. Y creo que nadie sabrá exigir al 100% del béisbol. ¿No, Tex? Exacto, sí. Y es muy importante y sobre todo porque hay veces que las reglas se cambian también. Por ejemplo, yo conocí cosas que son diferentes ahora porque el juego ha evolucionado y pues entonces tiene que aprenderlo y estar... En el softball cada 2 años te cambian algo. El softball cambia mucho las reglas, más que el béisbol. Y generalmente el béisbol va cambiando después del softball. Pero incluso dentro de las mismas reglas, las estadísticas, siendo muy importantes como son, y en eso estamos 100% de acuerdo, son solo eso, estadísticas. Es decir, tú estás jugando con probabilidades. Luego la realidad puede ser otra diferente a la que te dice la estadística. Por lo tanto, la estadística reafirma esta frase. Al final es un porcentaje de lo que tú crees que puede ocurrir. Y sobre todo es muy útil cuando tú no conoces a la jugadora. Yo lo uso mucho cuando voy a jugar a campeonatos de Europa, que obviamente ya conozco muchas de las jugadoras que juegan en Europa, pero hay nuevas y no las conozco. Y entonces yo intento buscar los números que tienen ellas en sus ligas nacionales o en Estados Unidos o tal, para un poco guiarme y saber con qué tipo de jugadora me voy a enfrentar. Igual que cuando busco una jugadora de refuerzo para mi equipo, cuando buscamos contratar una jugadora en el extranjero, la estadística para mí es el arma. Yo, por ejemplo, vídeos, si cada vez que hablas con jugadoras te mandan vídeos para que las veas. Yo a los vídeos no les presto mucha atención, porque obviamente los vídeos, cuando una jugadora que tú vas a contratar te manda vídeos, te va a mandar un vídeo en el que luce de puta madre. Vamos, si es el partido en el que veo el campeón, si es entrenamiento donde lo hace todo bien, ninguna jugadora te va a mandar un vídeo donde se vean sus defectos. Entonces yo el vídeo no me sirve de mucho, yo voy a ver sus números, sus estadísticas y a ver si es la jugadora que me puede dar lo que yo quiero que me dé. Y luego con tus jugadoras también valoras mucho las estadísticas o te fías un poco de lo que conoces de ella. Bueno, obviamente las conozco, pero sí que las estadísticas yo las sigo mucho. Yo cada jornada, cuando voy de vuelta en la furgoneta, cuando jugamos fuera, yo voy esperando a que suban las estadísticas a la web de la española y a la noche y tal, y estoy mirando las estadísticas todo el tiempo. Y en el caso de mis jugadoras, en mi equipo de Liga Nacional, yo muchas veces uso la estadística más que para ver cómo están ellas, lo uso como una guía para mí, para mi trabajo y cómo tengo que hacer el line-up. Porque a mí me da pistas. Si yo tengo una bateadora que está bateando un buen promedio de bateo, está bateando un slugging interesante y no está empujando carreras,
igual yo la estoy colocando en un turno en que le estoy sacando menos provecho. Entonces me planteo la posibilidad de cambiarla. Yo soy de cambiar mucho los line-up, yo no soy de hacer un line-up estable y tal, soy de ir cambiando de acuerdo a cómo vayan yendo las jugadoras. Y a veces sí que, a ver, hay jugadoras que no les afecta una variación en sus estadísticas, sin embargo hay otras que sí, que son influenciables por cómo estén yendo, y eso también lo tomo en cuenta. Quizás si una jugadora que es buena bateadora de repente está en un slump y no está bateando bien, pues valoro moverla a un turno de menos responsabilidad para que se sienta más tranquila y su averaje de bateo mejore. Sí, para mí es una estadística imprescindible en el día a día. Pues sí, yo lo que sí que os recomiendo a todos y a todas es que las uséis no para obsesionaros con lo que habéis conseguido, sino para que os ayuden a mejorar, que creo que para eso en el fondo son las estadísticas. Y bueno, si nadie más quiere comentar nada, yo creo que lo hemos acabado y no sé si os habrá gustado o no os habrá gustado o os ha parecido un mamotreto, porque en principio sí que es cierto que es mucha información, pero luego cuando la sumáis un poquito y luego siempre podemos seguir comentándolas y preguntando, veréis que realmente, como dice Aurelitex, pues ayuda mucho más.